Ya en nuestro estudio sobre la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, ya en el capítulo 5, que es el último capítulo de esta carta, y en esta parte final hay una serie de exhortaciones que el apóstol Pablo prescribe para la iglesia, exhortaciones de carácter pastoral con respecto a las relaciones interpersonales en la iglesia. En los versículos 12 y 13 del capítulo 5 que leímos, Pablo le dice a la iglesia cómo deben de tratar a sus pastores, entendiendo como pastores no solamente el pastor, sino Pablo habla de los pastores, de los ancianos y de los maestros, es decir, de todos los que tienen la responsabilidad de enseñar a la iglesia. Y en estos dos versículos Pablo les dice a la iglesia cómo los deben tratar. Os rogamos, hermanos, dice Pablo, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Es como la iglesia debe tratar a los que los presiden. Luego en el 14, Pablo instruye a estos líderes de la iglesia, a estos que tienen la responsabilidad de cuidar y de alimentar a las ovejas. Él los instruye sobre cómo tratar con los hermanos de la iglesia, especialmente con los que son difíciles de tratar. Y en el versículo 14 Pablo dice: también nos rogamos, hermanos. Ahí ya no está hablando de Pablo a la iglesia, a la congregación, está hablando de Pablo a los que presiden la iglesia. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa es la instrucción de Pablo de los pastores hacia la iglesia. Y luego en el 15, la instrucción es cómo deben tratarse los hermanos entre sí. Mirad, dice Pablo, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces vemos cómo estas instrucciones son directas, son prácticas y son efectivas, siempre y cuando las sigamos. Y las instrucciones son efectivas para fortalecer espiritualmente a la iglesia, de manera individual y de manera congregacional también. Entonces, por eso el título del sermón le pusimos los ejercicios para el alma, porque estas instrucciones que Pablo da son acciones que debemos practicar, son acciones que debemos, o en las que nos debemos ejercitar para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra cristiandad. Estos son ejercicios espirituales. Esto es lo que dice Pablo en otro pasaje, que aprovecha más que cualquier ejercicio físico. Miren, si vamos a 1 Timoteo 4:8. Cuando Pablo se refiere en 1 Timoteo 4:8 y dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Esa piedad a la que se refiere Pablo se desarrolla si practicamos lo que dice 1 Tesalonicenses 5. Que la iglesia ame a sus dirigentes, que los dirigentes cuiden de la iglesia, que los hermanos se amen entre sí, que nos preocupemos de las necesidades que cada quien tiene. Si hacemos eso, ejercitamos nuestra alma en la piedad. Y la piedad, dice Pablo,
para todo aprovecha. Pero luego Pablo avanza en estas exhortaciones, hablando ya del pasaje de Tesalonicenses, para referirse a la más básica y a la más importante de todas las relaciones, la relación que tenemos con nuestro pastor eterno. Porque sí es importante tener una buena relación pastor-iglesia, sí es importante tener una buena relación iglesia-pastor, sí es importante tener una relación buena iglesia-iglesia. Es muchísimo más importante tener una buena relación ovejas-pastor eterno. Es decir, nuestra relación con Jesucristo, nuestro pastor eterno, es la más importante de todas. Simplemente porque es imposible tener una genuina relación personal buena en cualquier nivel si primero no tenemos una buena relación con Cristo. Es decir, si no estamos bien con Cristo, no podemos estar bien con el pastor. Y si el pastor no está bien con Cristo, no puede estar bien con las ovejas. Y si las ovejas no están bien con Cristo, no pueden estar bien unas con otras. Y entonces, a partir del versículo 16 y hasta el 22, Pablo enlista estos ejercicios que debemos practicar para fortalecer y para optimizar nuestra relación con nuestro Señor y Salvador. Es decir, todo lo que dice Pablo desde el 16 hasta el 22 no es en cuanto a mi relación con el pastor, ni mi relación como pastor en cuanto a ustedes, ni de la relación entre ustedes. Es su relación y mi relación con Cristo. A eso se refiere. Y entonces empieza la lista. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Cuando habla aquí Pablo de las profecías, no se refiere a las predicciones del futuro. Aquí la palabra profecía se refiere al mensaje que se predica desde este lugar. Y la instrucción es: no la menosprecies, porque por muy corto que sea el pastor, por muy poco preparado que según alguien pudiera pensar que esté, o que esté realmente, por muy falto de elocuencia que esté el pastor, el mensaje que se predica aquí es un mensaje de parte de Dios. Podemos o no ser buenos transmisores, podemos tener muchas interferencias, pero a final de cuentas el mensaje proviene de Dios. Y empezando por eso, nadie lo puede menospreciar. Examinadlo todo, por eso dice Pablo: examínalo todo, retén lo bueno, absteneos finalmente de toda especie de mal. Entonces, estas son las instrucciones. Si las contamos todas desde el versículo 12, son 16 instrucciones. No las vamos a ver todas. De hecho, solamente quiero que nos enfoquemos en una. Que nos enfoquemos en el primer ejercicio en cuanto a nuestra relación con Cristo, que está en el versículo 16. Estad siempre gozosos. Así que después de orar nos vamos a enfocar en cómo podemos estar siempre gozosos. Vamos a orar pues. Padre, en el nombre de Jesús, este versículo, el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 5, es un versículo inusual. Empezando porque es uno de los más cortos de la Biblia. De hecho, en griego, este versículo es el más corto de toda la Biblia. Más corto que Juan 11:35. Normalmente nosotros en español pensamos, y pensamos bien, que Juan 11:35 es el versículo más corto de la Biblia. ¿Cuál es? Jesús lloró.
Eso es en español. Pero en griego, 1 Tesalonicenses 5:16 es más corto que Juan 11:35, porque en griego Juan 11:35 tiene 16 letras. Y en griego, 1 Tesalonicenses 5:16 tiene solamente 14. De tal manera que eso lo convierte en el más corto de la Biblia. Pantote shairete. Ese es. No me digan que lo repito porque se me hace. En español tiene 3 palabras, ¿no? Estad siempre gozosos. Este versículo no tiene ambigüedades. Está claro. No tiene necesidad prácticamente de ninguna interpretación. Y sin embargo abre para nosotros una gran oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento espiritual. Estad siempre gozosos. En español, en griego, en chino, en inglés, es una orden. Estad siempre gozosos. El modo del verbo en cualquier traducción, empezando con el original, está en modo imperativo. Y está en un modo que no admite excepciones, es una orden universal. No admite excepciones, no admite peros, no admite excusas, no admite pretextos. La orden es terminante. Y si la leyéramos en griego, entonces tendríamos que decir, traduciéndolo literalmente, todo el tiempo estén gozosos. Esa es la traducción literal. Todo el tiempo estén gozosos. Y eso lo hace más terminante, porque aunque es sinónimo, es decir, si decimos están siempre gozosos y decimos todo el tiempo estén gozosos, prácticamente estamos diciendo lo mismo. Pero no. La forma original es más terminante, porque quiere decir que para obedecerla, nunca nada puede impedirnos estar gozosos. Y entonces pareciera que Pablo está siendo irreal, porque estamos rodeados de circunstancias que pueden borrar en un instante cualquier esbozo de sonrisa en nuestros labios. Y sin embargo la orden persiste, y más aún, es una orden que no es exclusiva de este pasaje. Es decir, la orden de estar gozosos no se limita a 1 Tesalonicenses 5:16. Hay muchos pasajes en la Biblia que usando estas mismas palabras o sinónimos de ellas nos ordenan lo mismo. ¿Quieren leer? Que les lea unos. Miren, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y usted me puede decir, y con razón, bueno, son cartas de Pablo, es el mismo Pablo el que está diciendo lo mismo. Ok, vamos a Pedro, primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es exclusivo de Pablo, no es exclusivo de Pedro tampoco, porque hay un versículo todavía más claro, en cuanto a que ninguna circunstancia, por adversa que parezca, puede ser un asesino de nuestro gozo, si es que somos cristianos. Y ese pasaje es el que leímos después de Tesalonicenses, Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos